capítulo 1, verso 1 del libro de Ruth dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi Dios, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Esta noche quisiéramos hablar acerca de la decisión que trae bendición. La decisión que trae bendición. En el libro de Ruth encontramos la historia de una familia que no pudo confiar en Dios, y la historia de una joven moabita que conoció y confió en el Dios que esta familia no pudo confiar. Hoy nosotros vivimos en un mundo que está siendo golpeado por una pandemia a nivel mundial. Hoy estamos viviendo un tiempo de crisis que está abarcando todo el mundo. Y al leer este libro, vemos que las crisis siempre han de llegar donde quiera que usted se encuentre. Hay algo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y es que en el mundo, dijo, tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esta historia de que se escribió cientos de años atrás es tan real y es tan viva todavía en este tiempo de la iglesia. Hoy en este tiempo todavía tenemos personas con la mentalidad de Elimelec. ¿Por qué les digo con la mentalidad de Elimelec? Este hombre que decía conocer a Dios, y es más, él proclamaba, porque cada vez que le decían Elimelec,
le estaban diciendo: Dios es tu rey, porque ese es el significado del nombre Elimelec. Hay cosas que nosotros tenemos que estarnos y darnos cuenta como creyentes, que no todo en la vida va a ser color de rosa. Tendremos luchas, tendremos aflicciones, pero la pregunta siempre va a ser: ¿qué decisión voy a tomar en el tiempo de la crisis? Hoy que vivimos, y decía, en una crisis mundial, en una pandemia mundial, hoy quizás a muchos no les cuesta salir porque no pueden salir ni a trabajar. Otros quizás, tenemos nosotros como iglesia la crisis de que no podemos congregarnos juntos aquí en el templo para adorar al Señor. Otros quizás están atravesando alguna crisis financiera. Otros quizás estén pasando problemas familiares. O quizás tu crisis sea una enfermedad. No importa la crisis que estás pasando, te quiero decir que Cristo está contigo, que Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Así que yo quiero entrar ya en el tema, porque ya les hablé un poquito de que en las crisis nosotros sabemos esperar en Dios, sabemos confiar en Dios. No importa si tu matrimonio está pasando una crisis, te digo, si tú te entregas totalmente al Señor, verás tu matrimonio restaurado. Verás cómo Dios obra en aquellos que confían en Él. Porque Dios siempre hará su obra en los que obedecen y confían en Él. Quiero hablarles del primer punto, que es Elimelec, un hombre que no confiaba en su rey. Dice el verso número 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Qué triste es cuando el líder de la casa no sabe tomar buenas decisiones. Qué triste es cuando nosotros dejamos de confiar en el Dios que nos ha salvado. Esta es una historia que comienza muy triste. El capítulo 1 es muy triste porque vemos que esta mujer, esta familia, 3 miembros de esa familia se murieron, solo quedó una. Y vemos que a veces las decisiones que nosotros tomamos por no confiar en Dios son muy duras. A veces lo más fácil para el hombre o para la mujer, lo más fácil es dejar todo abandonado en el tiempo de la crisis. Ese fue el caso de Elimelec. Elimelec, cuando hubo hambre en la tierra. Fíjense que es bien curioso. Ellos vivían en Belén. Belén, ¿qué significa Belén? Significa casa de pan. Hay algo que Dios ha prometido a sus hijos, y es cuidarnos. Mire, le voy a decir algo. Nosotros los creyentes vamos a podernos morir de cualquier cosa menos de hambre. Escuche esto: nos vamos a poder morir de cualquier cosa menos de hambre, porque el Señor ha prometido darnos, cuidarnos. Porque Él dice que cuida aún de los pajaritos, cuánto más no cuidará de sus hijos. Pero Elimelec no entendía eso. Y hay muchos también como Elimelec, que ellos vienen y dicen, y comienzan a justificarse, comienzan a pensar, comienzan a decir: no, mejor me voy de estado, mejor me voy y me cambio de ciudad, porque aquí está dura la vida. Sí, ese era el mismo pensamiento de Elimelec. Lastimosamente, ese mismo pensamiento está en creyentes en este tiempo. A ellos, porque le voy a decir algo, se mira bien justo, ¿no? Se mira bien justo y podemos aplaudir, ¿no? Que quizás
la decisión de Elimelec por guardar su familia del hambre. Pero si usted le presta atención al libro de Ruth, usted se va a dar cuenta que realmente no es que esta familia no tuviera nada que comer. Esa no era la crisis de ellos. Si usted lee más adelante, dice que Noemí hablando, dice: me fui con las manos llenas. O sea que esto no es que se estaban muriendo de hambre. Estos se estaban alimentando de los noticieros. Estos se estaban alimentando de influencias fuera de la voluntad de Dios. Quizás familiares de ellos le decían: no, hombre, tú mira, tantos años aquí en este país y no tienes nada por estar metido en esa iglesia. Y entonces ese pensamiento comienza a dar fruto y decimos: es cierto, en vano es servirle al Señor. Yo te digo algo: nunca servirle al Señor va a ser en vano. Dios siempre ha de recompensarte. Ha de recompensarte aquí en la tierra y ha de recompensarte allá en el cielo, porque Dios ha prometido bendecir a aquellos que le obedecen y le sirven a Él. Lastimosamente, Elimelec tenía un corazón egoísta. Él solo pensaba en él. Porque le voy a decir algo: ¿qué razón tenía este hombre para salir huyendo? Que no tuvieran los demás amigos, vecinos, familiares de él. Ahí vemos el caso de Booz. Booz no salió huyendo. Booz se mantuvo porque sabía las promesas de Dios eran fieles. Booz había leído y había estudiado de que Dios siempre ha de recompensar, que Dios nunca ha de abandonar a su pueblo, que Dios siempre los va a cuidar. Yo no sé qué justificación encontró Elimelec. No sé si fue Noemí la que le estuvo diciendo: no, que movámonos, porque quizás hablaba con sus amigas que en otro estado estaba mejor. No sé cuál era la razón, pero vamos a ver que muchas veces nuestras malas decisiones muchas veces después salen caras. Hay cosas que nosotros tenemos que saber: que las bendiciones de Dios no se miden con las cosas materiales. Ese es el error más grande que el cristiano tiene, de medir las bendiciones de Dios o compararlas, mejor dicho, con cuestiones materiales. Hay bendiciones que no se pueden medir ni comparar, como que nuestros hijos estén sirviendo al Señor. Esas son bendiciones que ni nada del dinero puede comprarlo. Así que nosotros tenemos que saber qué es lo que a nosotros nos mueve. Esta es una buena historia para que nosotros meditemos en las decisiones que hemos de tomar. Hay algo que tenemos que despojarnos y es de nosotros mismos. Muchos hombres amadores de sí mismos. Vamos a ver la gran diferencia entre alguien que se ama a sí mismo y alguien que aprende a amar a Dios y la obra de Dios. Porque Ruth es una de ellas. Ruth, ella no tenía, la suegra no tenía nada que ofrecerle, pero ella decidió ir con su suegra. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hay decisiones que a veces salen caras. Le voy a decir, tengamos cuidado en lo que estamos escuchando. Me decía un hermano, porque en este caso de las parejas, ¿no? A veces no solo uno toma decisión, se tiene que hablar, se tiene que tomar una decisión entre los dos. Y más una decisión como esta, de irse por algún capricho o porque no estamos conformes con algo, o no sé cuál sea la situación. Me decía un hermano de que cuando al principio cuando este presidente que está actualmente vino y comenzó, bueno, primero él amenazaba, ¿no? Diciendo de que le iba a quitar la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes y un montón de cosas que usted escuchó en los noticieros.
Entonces este hermano vino y le dice a la esposa, él bien noble, no pensando en su familia, le dice: mira, fíjate que deberíamos ya ir pensando en regresarnos a nuestro país, porque pues nos han quitado el permiso de trabajo y pues ya tenemos que ir viendo para salir. Y dice que su esposa lo miró, lo quedó viendo y le dijo: ¿sabes lo que estás hablando? ¿Sabes? Aquí Dios nos ha confiado algo, le dice. Sin permiso o con permiso, nosotros vamos a amar a Dios y Dios nos va a seguir bendiciendo. Y dice que el hermano solo se dio la vuelta y se fue a orar, a pedirle perdón al Señor. El hermano estaba pensando muy bien, voy a decirlo así, en planear, ¿no? Para que no le tomara de sorpresa. Pero hay cosas que nosotros tenemos que saber, que hay cosas que no son negociables. Hay cosas que Dios nos ha confiado, y si Él nos los ha confiado es porque Él sabe que Él nos ha de cuidar, Él nos ha de guardar siempre en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, Elimelec decidió irse para Moab. Le voy a decir que esa fue una mala decisión. Alguien puede decir: pero Abraham, Isaac también hacían lo mismo, que cuando había hambre en algún lugar ellos venían y se movían. Sí, pero es muy diferente a este tiempo en el que estaba Elimelec. ¿Dónde vivían ellos? Vivían en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Y sí llegó el hambre en toda la tierra, dice la Biblia. Entonces, emigrar a Moab no era la mejor decisión, porque sus vecinos, ¿por qué no lo hicieron? Muchos paisanos de ellos se hubieran ido. Pero quizás Elimelec tenía descontento. Quizás estaba cansado del lugar donde Dios lo había puesto. Pensar en trasladarnos o movernos cuando surge el menor inconveniente es señal de un ánimo inestable, es señal de descontento, es señal de que nosotros no estamos confiando en Dios. La diferencia de vos con Elimelec es que vos confiaba verdaderamente en quién era su Dios. Vos sabía que iban a venir días mejores. Elimelec pensó que no. Le voy a decir algo: los líderes en las crisis se levantan, las familias en las crisis se unen. Saben, en las crisis es donde surgen nuevos negocios. Hablaba hace poco con una hermana que en esta crisis ella levantó su propio negocio. Bueno, y he visto en las redes sociales a muchas hermanas promoviendo su negocio. Vemos que en esta crisis muchos negocios se han levantado y muchos hermanos y hermanas han de ser bendecidos. ¿Por qué? Porque aprenden a confiar en Dios, no toman decisiones a la ligera. Que el Señor nos ayude. ¿Qué estás haciendo tú en tu crisis? ¿Te estás quejando de Dios? ¿Estás pensando que ya Dios se olvidó de ti? ¿O quizás estás pensando que Dios en las crisis se olvida de sus hijos? ¿Que Él no está ahí? ¿Qué está pasando por tu mente? Vamos a ver que la crisis que hace peor mi crisis. Ese es el segundo punto. La crisis que hace peor mi crisis. Dice el versículo número 3: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Estos que se fueron buscando comida, estos que se fueron buscando las cosas materiales, porque realmente no era el problema la comida. Es verdad, había una crisis, dice la Biblia, había un hambre. Pero yo pienso que no era esa la motivación de esta familia.
¿Sabían ustedes que Moab era una nación descendiente de Lot? ¿Qué es lo que Lot buscaba? ¿Qué es lo que a Lot le interesaba? A Lot no le interesaba nada de Dios. A Lot lo único que le interesaban eran las cuestiones materiales. Y vemos cómo terminó este hombre, porque hacía sufrir hasta a su tío. Su tío andaba rescatándolo por las malas decisiones que ellos tomaban, porque les importaba más lo material que lo de Dios. Y siempre que sea así, tenlo por seguro: cuando a ti te interesa más lo material que lo de Dios, Dios no va a estar ahí. No le estés pidiendo ayuda a Él, porque no puede obrar. Dios obra con aquellos que lo ponen a Él primero. Dios siempre se va a manifestar con aquellos que lo ponen a Él siempre en primer lugar. Así que vemos que la crisis que esta familia se hizo peor. Muchas veces como creyentes no le sabemos sacar provecho a la Santa Cena. Muchas veces venimos y lo que hacemos cuando vamos a celebrar la Santa Cena, algunos por no perdonar dicen: no, mejor no voy a la iglesia ese día que hay Santa Cena. Otros por no dejar el pecado, mejor dicen: no, mejor ya no me congrego. Dice la Biblia que cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, es para que nosotros nos examinemos cuáles son nuestras motivaciones, dónde está puesto nuestro corazón, ver si hay algo que en nosotros no le agrada al Señor y quitarlo. Pero muchos no toman esa ventaja. Muchos dicen: no, mejor yo no perdono. Y esa falta de perdón se va convirtiendo en odio, y la crisis se va empeorando en su vida espiritual. Que el Señor nos ayude. ¿Cuál era el motivo realmente de Elimelech? No lo sabemos, la Biblia no lo menciona. Pero ¿por qué yo digo que era lo material? Porque él bien se pudo ir para otra de las tribus, para otra ciudad cerca de ahí, no a Moab. Esta porción de la Biblia también nos sirve para que nosotros nos hagamos preguntas muy serias. Preguntas como: ¿cuáles son nuestras motivaciones para tomar decisiones? ¿De dónde nosotros partimos para tomar una decisión? ¿Será que partimos de nuestras emociones o partimos de la verdad de Dios? ¿De dónde parte usted cuando usted toma una decisión? Porque tenemos que tener cuidado. Muchas veces las decisiones que nosotros tomamos, muchas veces son basadas en la envidia, basadas en el odio, y tenemos que tener cuidado, porque esas decisiones nos van a traer más crisis. El que está enfocado en hacer la voluntad de Dios, nada lo distrae. Las decisiones siempre las va a tomar basados en la verdad de Dios. Como tercer punto, vamos a ver la dulzura que se convirtió en amargura. La dulzura que se convirtió en amargura. Saben, el nombre Noemí significa placentera, pero ese placer se le fue a Noemí. Y dice la Biblia que se convirtió en una mujer amargada. Ella misma lo dice. Dice el verso número 20. Dice: y ella le respondió: no me llaméis más, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Se da cuenta que ella no se estaba muriendo de hambre. Ella tomó junto con su esposo una mala decisión, una decisión egoísta, porque se les olvidó que sus hijos también tenían amigos, porque se les olvidó que también ellos tenían amigos. Se les olvidó el servicio a Dios, lo que Dios les había confiado.
Y vemos que esa mala decisión le trajo amargura. Esa mala decisión se le convirtió a ella en una vida miserable. Noemí perdió su familia y lo peor de todo, perdió el gozo. Cuando nosotros perdemos el gozo, perdimos todo. Porque esa es la diferencia de estar en Cristo. Esa es la diferencia de confiar en Dios. La diferencia es que podemos estar en una cama de hospital, pero nosotros no perdemos el gozo porque sabemos que Dios está con nosotros. Así es, Dios está con nosotros. Y las malas decisiones muchas veces te llevan al fracaso y a culpar a Dios. ¿Qué fue lo que Noemí hizo? Culpando a Dios por el fracaso de ella. Que el Señor nos ayude a nosotros. Y número 4, la confianza se desarrolla cuando nuestras acciones están en unidad con nuestras convicciones. La confianza en Dios se desarrolla cuando nuestras acciones están en unidad con nuestras convicciones. Dice el verso número 16, porque esta fue la enseñanza. Por eso les dije, esta es la historia de una familia que no pudo confiar en Dios, y de una joven que se convirtió a Dios y aprendió a confiar y a obedecer a Dios. Porque sus acciones iban acompañadas de sus convicciones. Dice el verso en el capítulo 1, verso 16, dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vemos que las acciones de Ruth iban acompañadas de sus convicciones. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios así es como se desarrolla. Y número 5, para ir finalizando: la gente hablará de ti por tus acciones. La gente hablará de ti por tus acciones. Fíjense que en el capítulo 3, vaya conmigo, capítulo 3, verso número 5. Mire cómo se dio a conocer Ruth. Perdón, capítulo 2, verso 11. Dice: y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Le voy a decir a las jovencitas que te conozcan por tus acciones. Porque cuando alguien, un joven se fija en ti, y esto es viceversa, para la jovencita y para el jovencito, que si tus acciones van acompañadas de tus convicciones, si haces lo justo, si eres alguien que hace lo que agrada a Dios, que ayuda al prójimo, quiero decirte que eres alguien de valor. Vos se fijó en Ruth por lo que la gente estaba diciendo de Ruth, de cómo había cuidado, de cómo cuidaba a su suegra, que era una mujer trabajadora. Esta no andaba pensando: no, que el que se case conmigo tiene que ponerme una cocinera. No, esta quería honrar a Dios. Esta era una mujer, y yo creo que Salomón, que escribió, el libro de Proverbios que habla, yo creo que es de Ruth la que hablaba. Una mujer virtuosa, una mujer que le servía a Dios y le servía a su prójimo con todo el corazón. Yo finalizo con esto: la obediencia que trae bendición. Y hoy sí,
Vamos al capítulo 3, el verso 5. Dice: y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Ruth hizo lo que su suegra le dijo. Quizás Ruth no comprendía lo que su suegra le estaba mandando hacer, pero obedeció. Y hasta este día hablamos de una mujer que no entendía todo acerca de la cultura hebrea del pueblo de Dios, ni de los mandamientos de Dios. Simplemente actuó en obediencia y en fe, y Dios la honró. Porque Dios siempre ha de honrar a aquellos que confían en Él, que confían en las promesas de Él, que no se desesperan, que no toman decisiones a la ligera, no dejan todo botado. Porque le voy a decir algo: aquellos que son estables en sus emociones son estables en todo, y Dios los va a honrar. En la obediencia y en la confianza en Dios es que veremos nosotros la mano de Dios obrando en nuestras vidas. No te desesperes, no tomes decisiones a la carrera. Confía en Dios, así como esta mujer nos da el ejemplo de confiar en Dios. Hay algo que a mí me impactó. Yo no sé cómo, porque vivir con una persona amargada o estar cerca de una persona amargada es bien difícil, me imagino. Pero Ruth aguantó a su suegra. Y mire, cuando hay virtud en alguien, vos no le importó llevarse a una mujer amargada, porque estaba llevándose a una mujer virtuosa. Este libro nos habla de las personas que aprenden a confiar en Dios y las que no. Aquellos que les interesa lo material, porque la decisión de Orfa fue porque la suegra le dijo: mira, no tengo nada que darte. ¿Estás dispuesto a darle todo al Señor? Aunque el Señor te diga: mira, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿O tú quieres acercarte a Dios para que Dios te conceda tus caprichos? Si tú tomas la decisión que Ruth tomó, vas a ver la mano de Dios obrando en ti y obrando en tu familia. Ahí vemos a Ruth convirtiéndose en una mujer muy bendecida, porque se casó con un hombre millonario y se convirtió en parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se va a hablar de ti en unos años? Se va a decir: esta fue un hombre, una mujer que siempre confió en Dios. O se va a decir: no, pues a cada rato, o esta a cada rato se movía de ciudad, dejaba su privilegio porque no aprendía a confiar en Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile al Señor: Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, en este día aprenderé a confiar en ti. Señor, mi confianza estará plenamente en ti. Señor, descansaré en tus promesas. Señor, no tomaré decisiones a la ligera. Señor, pensaré siempre, o tomaré siempre decisiones basadas en tu verdad. Señor, ayúdanos. Señor, que nosotros podamos confiar siempre en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos la gloria y la honra.